Bueno, pues el título de mi proyecto de investigación es Asociación del riesgo de fracturas en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Empezamos por la pregunta pico, que es, ¿esto va a ser en pacientes con diabetes tipo 2? Va a ser la enfermedad renal crónica mediante la calculada mediante la tasa de filtrado glomerular por CKD-EPI, y pretendemos ver si existe un mayor incremento del riesgo de fracturas en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica versus los pacientes diabéticos sin enfermedad renal crónica. Y esto sería una asociación de riesgo de fracturas mediante la herramienta FRAX. La base de datos utilizada sería PubMed y Google Académico. La búsqueda sería a través de MESH. Sería diabetes type 2, risk fracture y FRAX2 y chronic kidney disease. Bueno, me parece prudente retomar eh, mi estado basal, maniobra y desenlace, en el cual tengo pacientes con diabetes tipo 2. La maniobra sería la enfermedad renal crónica y el desenlace sería el riesgo de fracturas, que se clasificaría en alto, medio y bajo. Aquí como tal aplicaría la herramienta FRAX. Sin embargo, ya implementé otro tipo de cuestionarios, como la aplicación de Get Up and Go y Frame. Hablando igual un poco de la estimación del tamaño de muestra, fue por diferencia de proporciones. Lo calculé con EPIDAT y los pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad renal crónica serían 194. El contraste con pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad renal crónica serían igual de 194. Eh, Ay, perdón, ahí me equivoqué. Creo que se copió mal la diapositiva. El número de pacientes correcto, en unos segundos. En otra diapositiva. Ay, perdón. Es de 88 pacientes con enfermedad renal crónica y 88 pacientes sin enfermedad renal crónica, lo cual me da un total de 176 pacientes en total. Hay una disculpa, que se copió mal mi diapositiva. Entonces, en cuanto a la rebúsqueda, encontré algunos artículos. No hay ningún artículo como tal en el cual se use la herramienta FRAX para valorar el riesgo de fracturas entre una población con diabetes tipo 2 y una población con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica. Eh, Todos evalúan puramente al paciente con diabetes tipo 2 y algunos parten de proyectos de corte en el cual ya se da la fractura y se identifican algunos tipos de bueno, de factores de riesgo que existen. Sin embargo, pues no es muy claro y no creo que haya algún protocolo o algún artículo, perdón, que sea parecido a lo que yo pretendo hacer. Hasta este momento no he encontrado algo parecido. Entonces, este artículo es del 2022 y son factores de riesgo de fractura en pacientes con enfermedad renal crónica coexistente y diabetes tipo 2. Esto es un análisis observacional del ensayo Credence. Y bueno, básicamente en este ensayo que se realizó, lo que se pretendía como tal era ver el efecto de la canaglifosina sobre resultados cardiorrenales. Sin embargo, a partir de este ensayo, se partió
este estudio para valorar estos factores de riesgo en una población de 4.401 pacientes, los cuales eran mayores de 30 años. Esto se llevó en un periodo de 2014 al 2017 y la edad promedio, de acuerdo al estudio, era de 63 años más menos 9 años. Y el 33.9% eran mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres era un poco bajo. Se produjeron 159 fracturas en 135 pacientes, lo cual representa el 3.1%. Entonces, en este gráfico de Forest Plot, podemos ver que se evalúan pues varios conjuntos de variables, de los cuales los más representativos, independientemente de si hay o no enfermedad renal crónica, siempre son el sexo, la edad y la historia de fractura. Eso inclusive en riesgo de fracturas en población general. Y en este estudio podemos observar que tenemos un valor de P importante en pacientes con raza oriental, la albúmina sérica, calcio, bueno, el uso de calcio suplementario, así como la hemoglobina glucosilada y la historia de riesgo cardiovascular. Dentro de las conclusiones del artículo nos comenta que los factores de riesgo osteoporóticos tradicionales predicen fracturas en pacientes con diabetes tipo 2 coexistente y enfermedad renal crónica en estadios 2 y 3. En este estudio solamente se valoraron estos estadios, no implementaron estadios del 4 al 5. Entonces, eso sería una limitante porque el estudio principalmente solo iba a valorar el efecto de la canaglifosina. Em, También se comenta que algunos factores adicionales como antecedentes de enfermedad cardiovascular y niveles más bajos de albúmina sérica se van a asociar con fracturas y pues se tendría que incorporar en modelos basados en hipótesis fisiopatológicas alternativas. No mejora significativamente la capacidad de predecir fracturas, es decir, serían variables pues independientes. Eso es en cuanto a ese artículo. Y bueno, algo que podrán ver aquí es que a pesar de que la población fue en 4.401 pacientes, Em, las fracturas que fueron pues el desenlace fueron realmente muy pocas, fueron 159, eso es decir, el 3.1% de pacientes, eso es realmente pues bastante bajo. Hay otro artículo que es la evaluación de los factores de riesgo de fracturas en pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 60 años. Y esto fue un estudio transversal en el noreste de China. En este artículo, pues no incluye pacientes con enfermedad renal crónica. Este estudio, pues se realizó en pacientes mayores de 60 años, de los cuales se incluyeron 3.430 adultos mayores, 2.201 pacientes eran mujeres y la edad media era de 68.1 más menos 6.1. Y 1.229 hombres tenían una edad media en promedio de 69.1 más menos 6.7. La prevalencia del antecedente de fracturas en la población con diabetes tipo 2 es de 7.3% y de 5.3% en población sin diabetes tipo 2, de los cuales 201 adultos
tenían un antecedente por fractura, por fragilidad, lo cual nos representa el 5.8%. Algo muy importante que pues hay que destacar es que en este estudio la población femenina pues era mayor con respecto al estudio previo y igual se siguen conservando los factores como son edad, sexo. Aquí vemos que tienen una P de menos de 0.5 y también tenemos el índice de cintura-cadera, la prueba de Time Up and Go y la glucosa en sangre en ayuno, que sería esta de acá. También se midieron, bueno, se tomó en cuenta la terapia que tenían los pacientes con diabetes tipo 2, terapia oral, insulina o ambas, pero realmente no se enfocaron mucho en ello y no encontraron ninguna significancia estadística. En cuanto a las variables, el análisis por riesgo de fracturas en todos los sujetos en general, vemos que el sexo femenino pues tiene una significancia, como ya lo comenté, igual la edad, la prueba de Time and Go mayor a 10.2 segundos, y si ya tienen algún, bueno, aquí se tomó en cuenta la densitometría ósea y si ya tenían algún grado de osteoporosis. Sin embargo, dentro del artículo también se estructuró a los pacientes que tenían diabetes tipo 2, que habían tenido antecedentes de fractura, a los que habían tenido, bueno, a los que habían tenido antecedente de no haberse fracturado, y también a los pacientes que no tenían diabetes tipo 2, es decir, población aparentemente sana, con antecedentes de fractura y con antecedentes de no fractura. Llama la atención que en los pacientes con diabetes tipo 2, igual el sexo femenino, pues ya aquí aparentemente no tiene una significancia estadística, pero bueno, hay que ver que también el tamaño de muestra aquí es un poquito menor con respecto a la población en general. También la edad, aquí pues se sigue conservando la significancia estadística y en pacientes con diabetes tipo 2 nos menciona que la creatinina pues también tuvo una significancia estadística, así como nada más. En cambio, los pacientes en la población en general, hay una significancia en la prueba de Time Up and Go y en la glucosa alterada en ayuno. Esto les comento nuevamente, puede ser por el tamaño de muestra, en el cual pues en los pacientes con diabetes tipo 2 pues ya no se muestra una significancia estadística. Aquí quizá si se aumentara el tamaño de muestra, pues se seguirían conservando estos factores. En este artículo pues se subestima la prueba, entonces pues sería importante tomar estos parámetros. De este lado, en la población en general, se sigue conservando el sexo femenino y la edad, así como el ácido úrico en esta parte. Y pues básicamente nada más. Aquí también importante tomar el índice de cintura-cadera en la población normal y en la población con diabetes tipo 2, pues no es significativo, pero pudiera serlo si incrementamos el tamaño de muestra. Entonces, en este estudio, pues se encontró que la densidad mineral ósea baja y el tiempo de la prueba Time Up and Go prolongado eran pues factores de riesgo independientes de fracturas en pacientes sin diabetes tipo 2, mientras no se encontraron asociaciones en la población con diabetes tipo 2.
los pacientes con diabetes tipo 2 pues tienen un mayor riesgo de fracturas, eso es independiente, eh, incluso cuando tienen suficiente densidad mineral ósea y un tiempo de time up and go pues corto. El time up and go y la densidad mineral ósea subestimaron el riesgo de fracturas en la población con diabetes tipo 2, de acuerdo a estos artículos. Entonces, yo considero prudente dentro de mi estudio que es un estudio transversal y básicamente mi cuestionario que es FRAX, en el cual solamente son es una lista de respuestas que van a ser dicotómicas, sí, no. Para complementarlo, decidí incluir en mi estudio Frail y también la prueba de Time Up and Go, además de las variables como hemoglobina glucosilada, que la verdad ya no la había contemplado, solo había contemplado glucosa en ayuno, y el índice de cintura y cadera lo voy a volver a contemplar porque ese también ya lo había descartado. Y pues básicamente nada más. ¿Tienen alguna duda? ¿Ahí sí se escuchó? Sí, Ah, ya. Pensé que ya me había desconectado. en los artículos te costó, ¿verdad?, encontrar información exactamente, bueno, relacionada a tu protocolo, ¿verdad? Lo que pasa es que Frax pues es una herramienta, es la única que está validada, a pesar de que existen otras herramientas. Sin embargo, incluyen más parámetros, pero no están validadas. Esta es la única que está validada en la mayoría de las poblaciones, pues a nivel mundial. Entonces, no hay algún artículo que valore FRAX en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes tipo 2. Algunos valoren exclusivamente a los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, de ahí he tomado pues como algunos datos, incluso para calcular el tamaño de muestra, igual lo obtuve por un artículo en el cual fueron cuestionarios que se le realizaron a una población en Estados Unidos, en el cual era lo que se valoraba era la tasa de filtrado en general, pero los pacientes eran jóvenes, de los cuales de ahí pues se les ocurrió tomar cuáles habían tenido un riesgo de fractura, pero podían ser diabéticos o podían no serlo, y solamente de ahí, solamente el desenlace lo tuvo el 3,1%, pero la pretensión del estudio no era el riesgo de fracturas, todo ha sido como se encontró. Entonces sí ha sido una búsqueda bastante compleja. También el hecho de implementar otras herramientas para evitar estas variables confusoras, porque al menos en el artículo, en el último artículo de China, también hay que contemplar que ese artículo, pues, se obtuvo en pacientes que vivían en una región alta
en China, donde el clima pues es frío, hay bajos niveles de luz solar, pues es montañoso y pues puede haber puede haber un mayor riesgo de fracturas sin necesariamente tener o considerar la alteración de la densidad mineral ósea. Puede ser que alguno de ellos cursó con una hipoglucemia, pues se cayó, o que pues ya tiene algún nivel de ceguera y se cae, o ya tiene alguna disfunción circulatoria, ya no camina adecuadamente, la marcha está alterada, pues se puede caer. No necesariamente implica el hecho de tener ya la enfermedad renal crónica. Sí hay una susceptibilidad, pero eso es lo que quiero averiguar, si realmente eso incrementa más el riesgo de fracturas o realmente no hay como mayor problema. El detalle va a ser que entre más años de diagnóstico tenga un paciente con diabetes, pues va a tener otras comorbilidades y otras complicaciones como neuropatía, y eso también me puede incrementar el riesgo de fracturas por caída. También la ceguera. Entonces, pues hay varias variables que pues sí pueden causar confusión y yo pues atribuyéndolo exclusivamente a una, ¿no? Que en este caso sería la alteración propia o puramente de la densidad mineral ósea. O simplemente el paciente igual tuvo una hipotensión y tuvo una caída, ¿no? Y se fracturó. Entonces, sí son varias variables que pues tendrían que considerarse. Doctora Caro, una duda. Bueno, para el desenlace, una vez aplicada la herramienta, el cuestionario, ¿cuánto tiempo va a dar seguimiento al desenlace o cómo va a ser ese diagnóstico de fracturas? Digo, puede ser hasta en el dedo índice de la mano, hasta una fractura en un hueso grande, fémur, no sé, tibia, pero ¿eso cómo lo va a valorar? Ah, con la herramienta Frax. A ver, se las voy a enseñar. ¿Me alcanzan a ver? Estamos viendo el presentador de diapositivas, el diseñador. Mm, Lo voy a pegar porque no sé cómo cambiarlo. El cuestionario de Frax realmente son ítems en el cual la respuesta es dicotómica, a excepción de la edad y el peso y la estatura, que bueno, esas son variables cuantitativas. Ay. Pero normalmente aquí, pues, las preguntas son bastante sencillas. Es si el paciente ha tenido una fractura previa, si ha tenido... dentro de la fractura previa cuenta el hecho de que no sea traumática, sino sea una fractura espontánea. También pacientes con fractura de cadera, perdón, padres con fractura de cadera, si el paciente es fumador activo, si ha estado en tratamiento con glucocorticoides, si el paciente tiene artritis reumatoide o osteoporosis secundaria, si consume alcohol, 3 o más dosis por día. Y aquí el detalle o una limitante para mí es que yo haría la calificación sin la densidad mineral, la densitometría, perdón. Entonces, no contamos con ella y pues no se puede solicitar. Entonces, ahí la dejaría sin el estudio y ya de ahí haría el cálculo. Lo que se pretende con mi estudio, pues es básicamente em, ver ver si el paciente tiene un mayor riesgo de fracturas y pues darle un manejo multidisciplinario. Eso es básicamente, no el paciente ya fracturado. No partiría de ahí, sino sería un modelo preventivo.
prevenir la progresión de la falla renal o Mm, prevenir o contrarrestar los efectos en la densidad mineral que esta condición disfuncional renal le confiera al recambio mineral óseo, o sea, como intervenir a tiempo. y sería como ver qué pacientes están en un momento con este puntaje alto y hacer las intervenciones. ¿Cuáles podrían ser las intervenciones? Pues ver cómo tiene los niveles de glucosa, si la presión arterial está dentro de parámetros normales, porque prevenir la enfermedad renal crónica o disminuir la progresión realmente sí sería un tema muy complejo porque la progresión depende de muchos factores. Sin embargo, se pretendería cubrir como esos factores que, bueno, ya se sabe que son el control glucémico, em, la dieta, realizar actividad física. Entonces, sería identificar si hay algunos de estos factores, este, alterados, y poder realizar una estrategia. Por ejemplo, de aquí los factores modificables, por ejemplo, podría ser que el paciente si fuma, pues enviarlo a apoyo para que pues pueda dejar de fumar. Realmente la progresión de la enfermedad renal crónica, inclusive hay pacientes que están muy controlados y pues la progresión continúa. Entonces realmente no me atrevería a decir que pudiera frenar este, esa progresión. Otro de los factores modificables, pues sería si el paciente consume alcohol, si ha tenido alguna fractura previa, considerar, por ejemplo, alguna estrategia en, si es adulto mayor, estrategias que tenga en casa para evitar, pues, por ejemplo, una caída, ¿no? Tener, ¿cómo se llaman? Escaleras, por ejemplo, antiderrapantes, barandales, ver si el paciente tiene una adecuada graduación en sus lentes, etc. Por eso es que creo que ahí tendría que incluir algunos factores y no solamente quedarme con el puro cuestionario. Por eso incluí otras herramientas como Frail, que es la escala de fragilidad, y la de Time Up and Go para ver si la movilidad del paciente pues me permite determinar alguna otra situación y no puramente con FRAX, porque realmente es muy pobre el cuestionario, pero es el único que está validado. Este modelo explicativo desenfoca a la enfermedad renal como una maniobra, ¿no? Como un factor de exposición. Al final los factores que visualizas como aquellos que podrían ser intervenidos no tienen mucho que ver con la enfermedad renal, como un factor de exposición, ¿no? Es como más bien organizar otra vez todos los elementos, las causas componentes, ¿no? Para el riesgo de fractura. Pero bueno, realmente esta sesión no estaba orientada a reanalizar tu diseño arquitectónico y el proyecto en sí. Creo que esto lo vamos a poder discutir en la presentación actualizada, Ujú. sino la ruta que seguiste de búsqueda para esta información que nos compartes. Desafortunadamente me desconecté unos minutos, pero estaba mirando que nos mostraste un estudio que prácticamente em, estima, ¿no? Las proporciones de riesgo que
caracterizan a los sujetos con más probabilidad de fractura. El gran forest plot que nos mostraste. Ujú. Dani Tassinari. ¿Por qué este no responde tu pregunta? Por ejemplo, el uso de vitamina D en algunos artículos, pues sí es muy controversial, y probablemente, por ejemplo, ahí tendría que ver en un estudio de cortes y en algunos no comenta que tenga algún beneficio como tal. Pero como aquellos que se comportaron como factores de riesgo y que sí fueron diferentes respecto a los no expuestos en cuanto a la proporción de veces que los sujetos se fracturaron, no podría esto, digo, uno podría decir, bueno, nos da esta otra referencia, es en una población con distinto grado de exposición solar, distinto grado, tipo de actividad, longevidad, factores metabólicos. Por lo tanto, necesito contextualizar estos hallazgos y Ujú. sigue siendo necesario responder. Pero este en particular no alcanza para responder la pregunta. Y pues no sé si me permitas Ujú. compartir, doctora. Este es el Connected Papers. ¿Ya lo aplicaron? Cuando encuentras un artículo, un trabajo que es emblemático, que es muy revelador, habría que buscar con relación a sus mismas referencias, a otros artículos que lo han citado, o artículos que por similitud en tiempo, en tipo de población, etcétera, se relacionen. Entonces, aquí justamente nos muestra una red de nodos que son cada uno de los trabajos que tienen proximidad en cuanto a sus objetivos. Ujú. Pues sería cuestión de valorar estos que están en la proximidad. Por ejemplo, este es el que nos mostraste acerca de la fisiopatología. Utilizan esos dos elementos independientes fundamentales como el tener diabetes y enfermedad renal. Y pues entonces hacen ese seguimiento, ¿no? El siguiente próximo habla de intervenciones de protección. Este otra vez vuelve a asociar riesgos de actuar con diabetes, pero al final sí también hablan de ciertas, no sé, condiciones mutantes. Eh, que bueno, si no hay recurso ni para una densitometría, pues menos pensar en identificar algún rasgo genético que los haga más susceptibles, ¿no? Porque seguramente hay algo ahí. La idea no es ahorita agotar toda esta información, pero sí en el perfil de búsqueda, en las rutas de búsqueda que cada quien va haciendo y clase tras clase tendría que enriquecerse. Cada quien va dando un ejemplo y eso le detona nuevas ideas al que sigue, ¿no? A quien siga. Ir incorporando estas herramientas. ¿Ha usado alguien el Connected Papers? No, yo no, doctor. ¿Se vio o no se vio? Sí se Bueno, escucha. así pueden buscarlo como Connected Papers. Esto se podría hacer, por ejemplo, con el artículo que no se pudo encontrar en texto extendido con la doctora Diana, que por cierto, ¿te contestaron los autores, doctora? ¿O Doctor, te dejaron en visto? todavía no he mandado, pero ya esta semana lo Ah, mando. ok.
Es ahí en corto. Hola amigos, me interesa su trabajo. Quiero citarlos, préstenlo, porfi. Bueno, vamos a... ¿Cerraste la grabación, doctora Carolina, cuando acabaste la presentación o está grabándose todavía? Se sigue grabando. Se sigue grabando. Ah, chispas. Bueno, habíamos quedado que acaba la presentación, acaba la grabación para que se quede lista para que hagan ustedes sus observaciones, ¿no? Revisen otra vez la presentación y se hagan críticas basadas en lo que esperábamos de esta presentación. No solo los términos, sino las rutas, cuántos resultados te dieron al combinar uno u otro factor, qué booleanos utilizaste, and, or, not, para ir justamente escarbando dónde o cómo se llegó a un artículo como este. Ya se antoja que de aquí para adelante, por ejemplo, si encuentran un artículo representativo que alcance a responder parcialmente o a contradecir incluso nuestra hipótesis, busquemos en Connected Papers o en similitud, que ahí mismo PubMed nos da esa oportunidad, ¿no? De buscar artículos similares. El punto es que nos sirva a todos ver cómo se hace la estrategia de búsqueda para que uno empiece a pensar cómo lo aplica. Y no nos distraigamos con la idea de si tu diseño arquitectónico está bien trazado, si podrías cambiar el objetivo, si el desenlace es correcto, porque eso lo atendemos en las sesiones en las que hablamos del proyecto en sí. Esta es de rebúsqueda y es lo que es importante que muestre. ¿Cómo ves, doctora Carolina? Sí, ya está bien. Vamos a guardar el video entonces. Creo que yo ya le puedo pausar aquí.